Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Habla el profe Seba por acá. En este instante les quiero llevar a ustedes una cápsula explicativa de las dos guías que hemos visto para segundo nivel. Y nos vamos a ir a la primera, ¿ya? La de Chile colonial, cuando les pedía que pudieran definir conceptos: choque cultural, mestizaje, evangelización y sincretismo. Muchos lo hicieron muy bien, excelentemente bien, y por eso los felicito. Pero para despejar dudas, y muy preciso, choque cultural es sí o sí eh, la, el posicionamiento de una cultura A versus una cultura B, que es a través de la violencia. La cultura A se siente con superioridad de desarrollo cívico, de desarrollo cultural, de desarrollo tecnológico, versus a la cultura B, que sienten que es menor. ¿Por qué se le llama choque? Porque provoca un shock, provoca un desequilibrio emocional, espiritual, el encontrarse con algo o con alguien que no cree en tu mismo Dios, que no habla el mismo idioma y que tiene costumbres totalmente distintas. Lo más importante es que es a través de la violencia por la cual esta cultura se interpone a esta cultura B. El mestizaje es un proceso, es un proceso histórico que se lleva a cabo en nuestro país, en Chile, en nuestra historia de la época colonial, en donde las relaciones interpersonales, tanto del europeo como el del indígena, van a estar presentes. Estas relaciones interpersonales son relaciones amorosas o relaciones de sexo, en donde el resultado es un nuevo ser que va a generar repudio tanto por el lado europeo también como por el lado indígena. Es un proceso en el donde eh, está presente la genética, ¿ya? Y el sincretismo cultural, chicos, perdón, la evangelización también es un proceso por el cual se lleva a lugares desconocidos y a personas que no conocen la fe católica, la fe cristiana, esta fe fundada en un Dios judeo-cristiano. El proceso de evangelización en toda América estuvo muy ligado a las misiones, misiones y de las congregaciones que llegaron a nuestro continente: mercedarios, dominicos, franciscanos y principalmente la jesuita, que llega en 1593 a nuestro país. Eh, los reyes católicos, para que entiendan el contexto histórico, los reyes católicos eh, sí o sí se comprometieron ante el Papa eh, que dentro de las responsabilidades de estos conquistadores iba a estar la de entregar la fe cristiana. No fue así, porque el conquistador veía al indígena como un ser de trabajo, como un esclavo, y no lo veía como una persona de fe. Y el sincretismo cultural está muy ligado, está muy entrelazado, es como un apéndice de la evangelización. Porque a la diferencia del choque cultural, el sincretismo cultural es esta mezcla, este es el encuentro de dos culturas, no es el choque, es el encuentro de dos culturas. Y el sincretismo cultural se da mucho en la religiosidad, cómo se representa la religiosidad en los indígenas, en los europeos, y cómo los europeos utilizaron el sincretismo para que los indígenas pudieran creer en esta nueva forma de relacionarse con el Dios judeocristiano. El ejemplo más claro, por ejemplo, de nuestro país, de este proceso, es la celebración de la Virgen de la Tirana en el norte, cerca de Iquique. Ustedes ven que se realizan bailes chinos, hay estas diabladas, sale este oso que es medio curado, ¿no es cierto?, que representa a Dionisio, ¿no es cierto? Y todas estas representaciones son ejemplos de el sincretismo cultural. El proceso
de mestizaje en Chile se vio favorecido principalmente porque la mujer o la participación de ésta en las empresas de conquista era nula. Vale decir, ahí el género masculino se vio con la potestad de abusar muchas veces de la mujer indígena y generar eh, concepciones que a la postre van a generar un nuevo actor social que son los mestizos. A propósito de lo mismo, ¿qué características tenía y qué posición ocupaba el mestizo en nuestra sociedad? En la misma guía, chicos, si ustedes van arribita de evangelización, van a encontrar de que este, este nuevo ser, este nuevo personaje que va a ir creciendo en masa, es, es no es reconocido ni por los europeos ni por el indígena, ¿vale? Es decir, es un tipo que crece con anomia, ¿vale? Es decir, crece sin ningún tipo de pertenencia ni identidad, porque no pertenece ni a los europeos, el mestizo, ni tampoco pertenece a los indígenas, porque ninguno de los dos lo reconocen. Por lo tanto, y producto del mismo proceso de mestizaje, van a ir creciendo en cantidades, pero van a quedar en este tipo de actividades principalmente. Miren, la población mestiza va a convertirse en mano de obra de las haciendas, eh, mano de obra en el campo y del trabajo doméstico, y también mano de obra en las ciudades. Ya no se les permite puesto en el ejército ni tampoco en el sacerdocio. ¿Para qué hablar de cargos públicos? ¿Ya? Y la última dice, ¿por qué se puede hablar de que la sociedad colonial fue racista? Bueno, desde que nosotros hablamos de mestizo, de mestizaje, ya estamos asumiendo que esta sociedad de esta época era clasista, vale decir, o mejor dicho, racista, no clasista, racista. Vale decir, el color de la piel de las personas de la época van a generar un tipo de encasillamiento en donde van a tener sí o no cabida dependiendo de lo que ellos eh, den como resultado de su color de piel. ¿Ya? Recuerden que en esta época se hablaba de mestizos, mulatos, zambos, castizos, moriscos, criollos. Entonces es una mezcla muy grande de mestizajes que se van a realizar, ¿ya? Así es que por eso se habla de que esta sociedad es racista sí o sí. Bien, ahora vamos a ir a la guía de repaso número 2. Su título es Chile y los militares en la política. Eh, Avanzamos mucho tiempo en la historia de nuestro país, como repaso, aborqué acá, aborqué acá, y es un proceso que es muy cercano a nuestra historia actual, que es el proceso de la militarización de la política. La militarización de la política en Chile no es nueva, no es del año 70, no es del año 73, siempre ha sido. Los militares en política habían participado la última vez en el año 1891 hasta que se genera el famoso ruido de sables en 1924. Y de eso se explica, dice. Explica por qué el contenido del petitorio permite sostener que se dirigía a obtener reformas que la opinión pública reclamaba. En el año 1924, chicos, estamos al proceso del inicio de un nuevo quiebre constitucional. Se va a crear una nueva constitución y va a dejar atrás un periodo llamado el parlamentarismo, que es un periodo tremendamente trasnochado, es un, es un periodo oscuro, es un periodo en donde los parlamentarios hacían lo que querían y el presidente era una figura nominativa y no tenía ningún peso. ¿Ya? Y las reformas que la opinión pública reclamaba, y de hecho yo lo tengo acá escrito en uno de mis apuntes, no eran, no eran eh, cosas difíciles, no eran cosas que estuvieran muy alejadas de la realidad, sino que al contrario, era una cuestión que estaba bastante lógica, ¿ya? Les voy a leer el literal. Ya dice, mire, durante los 4 años de gobierno
de Arturo Alessandri se desarrollaron tensiones políticas agravadas por problemas económicos, inestabilidad de los gabinetes y una oposición al Ejecutivo y Legislativo. En las elecciones del año 24, que fueron parlamentarias, vale decir, elecciones de senadores y diputados, se dio una mayoría gobernista, pero la situación no cambió, por lo que los militares manifestaron su descontento por la situación económica y la no materialización de algunos de los puntos del programa del presidente. Ante la presión, el Congreso aprobó 16 proyectos de leyes, chicos. A propósito de lo que dice ahí. 16 proyectos de leyes entre las que estaban las leyes sociales como el contrato de trabajo, es de esta época, chicos, el seguro obrero, accidentes del trabajo, tribunales de conciliación, arbitraje y caja de empleados particulares. Vale decir, la presión que generaron los militares al irrumpir en esta sesión del Congreso generó que el Congreso y el presidente firmaran estas reformas de leyes laborales y sociales que estuvieron dormidas durante mucho tiempo en el Congreso. ¿Ya? Y uno dice, y ahí está la opinión pública, porque estos militares que hicieron este ruido de sable no eran militares de alto rango, no eran generales añejos, de estos de apellidos medio raros, sino que eran generales, mejor dicho, eran militares jóvenes y de una clase media pujante, esa clase media que, que a través del esfuerzo, de los estudios principalmente, generaron una cierta eh, eh, materia cultural, materia económica, para que sus hijos fueran educados de la misma manera, ¿ya? Así es que eh, es como les digo, es el término del proceso del fin del parlamentarismo en Chile. Después dice, de acuerdo a la lectura de lo que vemos ahí, ¿no es cierto? Explica cuáles fueron los motivos que llevaron al presidente Alessandri a aceptar el petitorio. Bueno, mientras el país seguía deliberando, Alessandri, porque Alessandri en ese momento, en ese mismo momento, el 4 de septiembre o el 5 de septiembre de 1924, se le pide la renuncia. O sea, perdón, él no se le pide la renuncia, mejor dicho, él se va a la Embajada de Estados Unidos, se refugia y desde ahí manda su renuncia, lo que el Parlamento, el Congreso no se lo acepta, pero sí le acepta que se vaya del país, que se tome, entre comillas, unas vacaciones. Se le da el permiso para ausentarse del país por 6 meses. En Chile se crea una junta de gobierno al mando de un general. Esta junta disuelve el Congreso y acepta la renuncia de Alessandri. Pero eh, estos milicos nuevos no querían eso, sino que querían que, de alguna otra manera, que querían que estos milicos de esta época querían que Chile no estuviera céfalo, que no estuviera sin una dirección. Entonces, Alessandri vuelve en el año 1925 y genera las condiciones propicias para crear una nueva carta fundamental, vale decir, una nueva constitución en Chile. ¿Ya? Y bueno, como les digo yo, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron al presidente Alessandri a aceptar el petitorio? Es porque la presión que generaron los militares a través del ruido de sables en la entrada de los a la entrada del Congreso fue tanta que lo depusieron del poder. Entonces, de alguna otra manera, la presión de los militares, una vez más, en nuestra historia, pero en esta parte para bien, ojo, se crea el seguro obrero, muchachos, para bien, van a generar que el presidente sí o sí eh, tenga que aceptar el petitorio, ¿ya? Así es que eso pues chicos, espero que haya quedado claro. Quise hacerlo lo más preciso posible, espero que haya quedado bien. Y atento para otra cápsula explicativa de las materias que estamos viendo. Un abrazo y se me cuidan mucho.